De parte de Anta Analytics, les damos la más cordial bienvenida a este webinar del ABC del MRM. Estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy, también de la respuesta que ha tenido este webinar. Sabemos que es un tema de mucho interés. Esta es una primera de dos entregas que haremos, que ahora, un poquito más adelante, les vamos a comentar acerca de qué es lo que vamos a ver el día de hoy y también en qué consiste la siguiente entrega. En honor al tiempo, vamos a iniciar con el contenido. Lo primero es hablarles un poquito sobre la agenda. Estos son los 7 puntos que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a iniciar, como el título del webinar lo menciona, que es el ABC de la gestión de riesgo de los modelos. Entonces, el objetivo de hoy es que podamos explorar de dónde nace la gestión de riesgo de los modelos, qué es lo que pide, cómo hacemos para cumplir, cómo hacemos para que sea parte del ADN de la organización y cuáles son esos requisitos que pide la regulación internacional y qué está pasando en nuestras latitudes, en nuestra región, en temas de regulación que tenemos que cumplir. Y finalmente vamos a cerrar con cómo podemos trabajar la gestión del riesgo de los modelos desde el punto de vista de tecnología, de automatizar los procesos, de gobernar los procesos. Entonces, desde ya, la cordial invitación para que cualquier pregunta o inquietud que surja a lo largo de la presentación nos la pueden hacer por los canales que les hemos dejado acá. Pueden usar el chat, pueden usar la sección de preguntas y respuestas. Y también, ahora más adelante, les vamos a compartir algunos canales con los que se pueden contactar con nosotros en caso de que quieran tener una sesión más personalizada para entender un poco más sobre la gestión del riesgo de modelos y cómo les podemos apoyar. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con el primer punto, que son los modelos, el riesgo invisible que nadie en la organización ve. Esa es la primera sección. ¿Qué es el riesgo invisible? Bueno, haciendo una analogía, los modelos son como el corazón silencioso del banco, que lo que nos permite es funcionar, vivir, sin embargo no lo estamos viendo, sabemos que está ahí, sabemos que es muy importante, pero no lo vemos y tomamos decisiones claves con ello, ¿verdad? Con los modelos tomamos decisiones claves, por ejemplo, decisiones en el riesgo, en la definición de los precios, en las provisiones, en el fraude. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué otra cosa sucede con los modelos? Al igual que esta analogía, bueno, puede ser que esté teniendo algún tipo de crecimiento anómalo, ¿verdad? Que no estemos controlando. Sabemos que están, sabemos que cada vez son más, pero no tenemos un control formal sobre los modelos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esos modelos, al igual que el corazón, puede fallar en cualquier momento sin aviso y eso nos puede traer repercusiones importantes, ¿verdad? Entonces, qué es lo que buscamos? Bueno, que esos modelos tenerlos suficientemente claros. Hay tres aspectos que definimos o que utilizamos para definir un modelo, que es las entradas de los datos, el procesamiento y los resultados de informes. Con esos tres macro pasos o macro etapas, sabemos que estamos ante un modelo que utilizamos y que tenemos que ir a controlar o a medir. Muy bien. ¿Qué pasa cuando uno de estos modelos falla? ¿Qué pasa cuando nos falla el corazón de la organización? Bueno, hay un impacto real en la organización que, así como los modelos son silenciosos, este impacto eh, puede ser puede ser que se vaya materializando levemente, que no lo estemos viendo, pero definitivamente va a llegar un momento en el que nos va a dar un susto, ¿verdad? Por ejemplo, un modelo con el que estemos tomando decisiones que se degrada periódicamente o paulatinamente, autorizando
créditos que están por encima de nuestro apetito de riesgo. O podemos estar perdiendo dinero, podemos estar dejando de aprobar. Hola, buenos días a todos. Luis, se te está cortando la conexión. Entonces, para que lo cheques por ahí, a los asistentes, bueno, reiterarles el agradecimiento por asistir por acá a este evento. Vamos a darle un par de minutos a Luis para que retome la conexión. Pero de nuevo, recordarles que tienen diferentes medios por los cuales pueden hacer consultas. Puede ser a través del chat propio de la reunión, a través de la caja de preguntas y respuestas también. Y también en la sección de notas van a encontrar algunos enlaces de interés que pueden consultar, ya sea para que nuestro equipo comercial los contacte directamente o si gustan agendar alguna sesión en específico, con mucho gusto pueden contactarse por ahí. También hay un contacto de WhatsApp donde pueden contactar directamente al equipo comercial. En unos minutos va a estar de regreso por acá Luis para continuar con la presentación. Aprovecho también por Ya, acá para mencionarles. Adelante, Luis. ¿Estás por ahí? sí, sí, gracias, Ok, Eileen, y les agradezco a todos la comprensión. Hay un problema de la red. Ya estamos por acá. Voy a volver a compartir la pantalla para continuar. ok, súper. Sí, nada más aprovechando el espacio, mencionarles nada más que igual el material que va a haber por acá en el evento van a recibirlo luego de finalizar por acá para que puedan tenerlo también como respaldo. Muy bien, continuamos. Entonces estábamos hablando de ese impacto real, ¿verdad? Cómo se puede degradar un modelo, nos puede llevar a pérdidas invisibles. Eso se materializa cuando estamos tomando decisiones incorrectas en riesgo. Puede representar sanciones regulatorias, que ahorita más adelante vamos a ver cómo es uno de los detonadores o propiciadores de por qué cumplir con esto. Digamos que es una actitud, una cultura un poco más reactiva, pero sabemos que es uno de los factores. Eh, un caso bastante sonado de Wells Fargo que ustedes pudieron ver por ahí cerca de entre el 2016 y 2020, que le representó más de 3.000 millones de dólares en pérdidas y sanciones por fallas en los modelos de riesgo. Eh, estamos hablando de un caso muy extremo, esperamos no tener que llegar a eso. Sin embargo, sean poquitos o sean grandes, el impacto es real y tenemos que controlarlo. Muy bien. Una vez que tenemos claro ese riesgo invisible, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues vamos a pasar a ver cuáles son esos fundamentos de la gestión de riesgo de los modelos. Antes de pasar ahí, vamos a hacer una pequeña encuesta que les va a aparecer a ustedes aquí en pantalla, de forma tal que puedan ir también interactuando. Entonces, en este momento les está apareciendo una encuesta. Ustedes pueden ingresar a través del enlace menti.com y usar ese código o también pueden explorar este código query. Entonces vamos a dar un par de minutitos para que se puedan ir conectando y revisando las respuestas. También aquí al chat les estoy compartiendo la URL para los que les quede más fácil.
Muy bien, en este momento voy a habilitar para que se vayan actualizando las respuestas. ¿Cuál consideras que es hoy el mayor riesgo asociado a los modelos en tu banco? Las opciones más fuertes que tenemos son falta de documentación y trazabilidad, validaciones débiles o inexistentes. Muy bien, vamos a dar 30 segundos más y pasamos a interpretar los resultados. Muy bien, entonces, para hablar un poquito sobre los resultados, era una pregunta de opción múltiple. Pueden seleccionar varias respuestas. Por lo tanto, aquí vemos dos de las categorías que salen con mayor peso, arriba del 50%, ¿verdad? La principal es la falta de documentación y trazabilidad y las validaciones débiles o inexistentes. Esto es un comportamiento muy típico, muy característico, porque usualmente el día a día, la operación del día a día nos lleva a que tengamos que dar resultados y desarrollar y crear nuevas estrategias, nuevos modelos, nuevos análisis. Y usualmente nos queda poco tiempo para luego ir a documentar, a, a trazar todo lo que hemos realizado y darle seguimiento. Y el otro aspecto, que son las validaciones débiles o inexistentes, también tienen que ver con esto. Vamos a ver más adelante sobre los roles y responsabilidades que habla las regulaciones internacionales, pero típicamente el rol que más hace falta es el rol del validador. Está el que desarrolla, está el que lo aprueba, el líder de negocio, el que lo implementa, pero usualmente falta esa área o esa persona, ese rol independiente que es la validación y lo estamos viendo acá. Luego los porcentajes que vemos acá más bajos, también vamos a hablar un poquito sobre las herramientas, ¿verdad? Entonces aquí sale importante el tema de las dependencias de Excel, no tener claridad sobre quién es responsable de qué, que tiene que ver con este gobierno, ¿verdad? Roles y responsabilidades, y los cambios sin control, eso parece que es algo que está más controlado. Muy bien, vamos a continuar con la sección 2 sobre los fundamentos. Entonces, ¿qué vamos a hablar acá? ¿Qué es la gestión del riesgo de los modelos en pocas palabras? Bueno, se trata de gobernar lo que no se ve, como decíamos ahora, ese riesgo invisible. Entonces, ¿qué nos implica? Bueno, si nosotros logramos poner bajo control cada modelo, cada análisis, ahí estamos diciendo que estamos cumpliendo con la gestión del riesgo de los modelos. Básicamente es ponerlos bajo control. Ya vieron que hay un primer paso que es entender qué es lo que tenemos, ¿verdad? Que ahora vamos a darle nombre. Hay una primera parte que es un diagnóstico, luego hay que hacer un inventario y los siguientes pasos. Pero si no sabemos cuántos modelos tenemos, cuál es su criticidad, qué tipo de modelo es, dónde se toman las decisiones, cada cuándo se ejecuta, no podemos controlar, no podemos gobernar. Bien, entonces es muy importante saber no solo cuál es el modelo, sino para qué se usa, qué decisiones se están tomando con ellos, cómo lo estamos monitoreando. Em, la gestión del riesgo de los modelos, por lo tanto, no es un proyecto de 2025 y tenemos que entrar en control. Y eso es muy importante, ahorita lo vamos también a profundizar sobre la cultura. Vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre la cultura porque hay dos formas de ver el cumplimiento de la gestión del riesgo de los modelos. Verlo como un cumplir o verlo como hacerlo parte del ADN de la organización.
En ambos casos tienen sus pros y sus contras, que vamos a profundizar un poco más adelante, pero lo más relevante acá es que no es un sistema de una única vez, sino que es un sistema continuo, ¿verdad? No es un proyecto de una única vez. Ahora bien, ¿por qué todos los bancos están comenzando a hablar de la gestión del riesgo de los modelos? Bueno, regulaciones internacionales. Y aquí para hacer un muy breve resumen de las regulaciones internacionales, de dónde fue que se empezó a acuñar este concepto, viene ya hace un poco, casi 15 años, que, que la Reserva Federal en Estados Unidos lo mencionó en la guía SR 117 del 2011, eh, a raíz de, de la reciente crisis que hubo financiera, bancaria, y la falta de control que había sobre las decisiones que tomaban. Hay mucha madurez sobre otros riesgos, pero la gestión del riesgo, los modelos con los que tomamos decisiones, había muy poca madurez. La otra es el Banco Central Europeo, con su guía sobre modelos internos que salió en el 2018. Y luego, si hablamos un poquito para nuestras latitudes, ya hay algunos países que tienen alguna normativa más robusta. Ustedes pueden ir a consultar, por ejemplo, en Perú está el Reglamento de Gestión Integral del Riesgo, la resolución SBS del 2023. Y después, ya ahora aterrizando más hacia Centroamérica, podemos hablar de que lo que hay en cada uno de los países y su superintendencia, su ente regulador, es que en algunas normas, regulaciones eh, y, y algunos informes que han sacado, se menciona probablemente dentro de regulaciones de otro tipo, por ejemplo, para el riesgo de crédito, para el riesgo de mercado de liquidez, hay algunas menciones. Entonces, por mencionar algunas, en Costa Rica, la SUGEF, el 210, en El Salvador, la PB 449, también Guatemala, la JM 47 que salió en el 2022 menciona algunos matices sobre la regulación. ¿Cuál es otro de los detonadores que tenemos para que los bancos empiecen a hablar o interesarse de esto? Bueno, es la presión de estos entes reguladores, la presión de los supervisores y la auditoría, tanto interna como externa. Y por último, la madurez del sector financiero. Si entendemos que la gestión del riesgo de los modelos no es únicamente algo que hay que cumplir, entonces entendemos que si lo hacemos parte del ADN de la organización, tenemos ventajas competitivas, tenemos mayor capacidad de reaccionar ante eventos internos, externos que nos puedan perjudicar, ¿verdad? Otro de los factores que nos mueven hacia cumplir definitivamente es el tema, el temor a las sanciones, ¿verdad? Ya hemos mencionado como el caso de Wells Fargo, que son sanciones importantes, ¿verdad? Que no debería ser el, el motor principal que nos lleve a cumplir con la gestión del riesgo de los modelos, pero definitivamente que es uno de los temas. Ahora, para los que nos acompañan por ejemplo, de algunos países de Centroamérica, ya se está pidiendo una de las primeras etapas de la gestión de riesgo de los modelos. Por ejemplo, el levantamiento de un inventario. Entonces, lo primero que se está pidiendo es ir a hacer el levantamiento de los 20, 50, 100 o cientos de modelos que tengamos para tenerlos inventariados con su criticidad, con el tipo de modelo y quiénes son los encargados. Lo que se espera para avanzar ya aquí en el contenido, lo que se espera es que estas regulaciones internacionales se vayan tropicalizando cada una de los reguladores de los países, de forma tal que nos vayan pidiendo ya muy pronto comenzar a cumplir cada vez más con todo lo que piden esas normas que vienen, como les decía, desde 2011 para acá. Muy bien, vamos a hacer una pausa para ver si hay alguna consulta, entonces pueden hacer uso del espacio de preguntas o del chat si tienen alguna pregunta hasta el momento. Y quizá Eileen nos ayuda a moderar si hubiese alguna pregunta.
Permíteme para revisar los medios por acá. Ok. Creo que esa es una pregunta que se resuelve con lo que sigue de la presentación, pero ¿nos podrías adelantar un poco de las funciones principales del MRM dentro de un banco? Claro, bueno, yo lo resumiría en tres aspectos, tal vez un cuarto opcional. Es asegurar que los modelos funcionen bien, ¿verdad? Ya lo mencionamos ahora. Documentar y mantener la trazabilidad. Y tercero, monitorear riesgos y alertas, ¿verdad? Eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Ahora, les decía, un cuarto punto opcional es el tema de gobernanza. Ya vimos que en la encuesta que hacíamos sale como uno de los aspectos más relevantes. Los dos que mencionábamos tienen que ver con gobierno. Entonces, eso lo vamos a ir profundizando un poquito más adelante, pero al menos eso es un vistazo de los tres aspectos que podría considerarse. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? De momento podemos ¿No? avanzar. Ujú. Perfecto. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora a este tercer tema que es el diagnosticar antes de actuar. Entonces decía, si no sabemos qué es lo que tenemos, no podemos actuar. Entonces, ¿cómo saber en qué estado están nuestros modelos? Bueno, hay que hacer una evaluación inicial. ¿Qué comprende esa evaluación inicial? Es entender las respuestas que decíamos ahora, conocer los procesos de la organización, la documentación que existe, si hay algún tipo de monitoreo, cuáles son los riesgos, ¿verdad? Identificación de los riesgos es uno de los tipos de gestión de riesgo que está más maduro, ¿verdad? Tanto riesgos financieros como riesgos no financieros, o lo que entendemos como riesgo operativo. Entonces, a raíz de identificación de riesgos y el monitoreo de los mismos asociados a esos procesos, podemos llamarle, digamos que hay un subconjunto de ese inventario que nos va a servir para entender dónde tenemos riesgo de los modelos, ¿verdad? ¿Cuáles de estos procesos tienen modelos, análisis, algoritmos con los que estén tomando decisiones importantes? Muy bien. Y finalmente, cuando hacemos un debido diagnóstico del estado de nuestros modelos, vamos a poder perfilar entonces un mapa de madurez. Ese mapa de madurez lo que nos permite es poder priorizar. No podemos querer o no recomendamos intentar comernos el pastel de un solo, ¿verdad? Sino que el pastel se va comiendo a pedacitos. Entonces, esa priorización es importante para poder hacer una implementación por fases. Ahora, más adelante, al final vamos a ver esas fases. Sin embargo, puedo adelantarles, la primera fase es el mínimo requerido. ¿Qué es lo mínimo que requerimos para poder estar con las bases sólidas? Y luego podemos hacer una segunda fase que es hacer doble clic y profundizar y sofisticar y automatizar, pero no vamos a intentar caminar antes de gatear. Muy bien. En este diagnóstico que tenemos que hacer antes de actuar, tenemos que hacer una detección de brechas. Descubrir entonces, de acuerdo a cómo estamos en este momento, qué nos falta para llegar a ese cumplimiento. Y esas brechas, decíamos que son brechas que pueden ser un poquito más largas o un poquito más cortas, dependiendo de la fase a la que queremos llegar de implementación. ¿Cuáles son las brechas comunes? Bueno, ya ustedes lo respondieron ahora en la primera interacción. Documentación, el tema de los roles, ¿verdad? De la parte de no tener claro quién valida qué y el monitoreo. Ya bien lo mencionábamos, son tareas que se suelen dejar para cuando dé tiempo, ¿verdad? Porque como estamos en el día a día, como decimos acá, en el corre-corre del día a día, eh, desarrollamos, ponemos en producción, implementamos cambios, pero queda la parte de la documentación, de asignación de roles y el monitoreo eh, después, y hay que asignarle un espacio para eso. ¿Cómo interpretamos esas brechas también, verdad? No hacer una tormenta, un vaso de agua. Hay de las brechas que tenemos, hay que priorizarlas y entender cuáles son las más importantes, las que tienen más impacto para el negocio y cómo atacarlas. Además de la priorización por impacto, también
lo priorizamos por criticidad. Y esto está en el estándar internacional de la gestión de riesgo de los modelos, ¿verdad? De forma tal que entonces nos habilita también el poder nosotros definir un plan de acción que no ataquemos todo de una sola vez, sino que al igual como cuando identificamos los riesgos que hablamos ahora, ¿verdad? Riesgos financieros y no financieros, también se gestionan por criticidad. Entonces, en este caso también nos permite un avance paulatino. Muy bien, vamos a pasar a, a responder otra pregunta y esta tiene que ver con cómo estamos con respecto a nuestros procesos, esto que acabamos de hablar. Entonces, voy a avanzar acá en la presentación de la encuesta para que pueda responder esta siguiente pregunta. ¿Qué tan claro tienes hoy el estado de los modelos en tu organización? Y aquí voy a poner el tiempo, un minuto. Voy a ir leyendo las respuestas. Nada claro, realmente no sabemos cuántos modelos existen, que sería el paso uno. Poco claro, cada área gestiona sus modelos como puede o en silos. Medianamente claro, sabemos qué modelos tenemos, pero no un orden formal. Y la opción más avanzada es muy claro, tenemos inventario y documentación completa. Ya pueden ir contestando. Vamos a dar 30 segundos más para que les dé tiempo de contestar a todos. Muy bien. Acá tenemos ya 15 respuestas y predomina principalmente el estado, el tercer nivel, ¿verdad? Que es medianamente claro. Se saben qué modelos se tienen, pero no hay un orden formal, que es consecuente con el tema de documentación, ¿verdad? Afortunadamente aquí ninguno está en el nivel uno, que es que no se sabe cuántos modelos hay. Eh, Esto también viene de la mano que ya muchas regulaciones, como mencionaban, ya exigen que haya un inventario, ¿verdad? Pero es el paso uno. Hay un 25% que tienen poco claro. La principal área de oportunidad está en el 44%. ¿Y qué pasa para los que tienen el inventario y la documentación completa? Bueno, aquí lo que viene es el último escalón de la pirámide, que es qué tanto tiempo está llevando hacer esto en la organización. ¿Cuánta gente está dedicada a esto? Cuando hay que ir a responder a una auditoría interna o externa, hay que soltar el lapicero e irnos 2 semanas para poder cumplir con las demandas del auditor. Y eso cuánto nos está impactando, ¿verdad? Que son costos ocultos que tenemos ahí y que también entre menos automatizado tengamos el proceso, podemos cumplirlo teniendo el inventario y la documentación, pero si es muy manual, nos está llevando mucho tiempo y también está sujeto a error humano, ¿verdad? Que es parte de la visión integral del riesgo de los modelos. Por ejemplo, que una persona tenga que hacer una validación manual o poner en producción o el manejo del versionamiento de forma manual sin la tecnología adecuada, ahí hay un riesgo de los modelos, ¿verdad? Por ejemplo, que la versión de 3 del modelo es la más actualizada y por un error humano se ponga en producción una versión anterior, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el principal reto con los que están, este 29 casi 30% que están en la última fase. Muy bien, vamos a continuar con la sección 4 que son los pilares ABC
de la gestión de riesgo de los modelos. Son tres pilares, vamos a empezar con el pilar A, que es inventariar y clasificar para ver el bosque. Entonces decimos, esa es la fase cero, ¿verdad? O el paso inicial. ¿Por qué? Porque esos son los cimientos que debemos tener. Tener claro cuáles son nuestros inventarios de modelos, qué tipo de modelos tenemos, qué tipo de análisis, qué tipo de algoritmos, qué decisiones se toman con ellos. No solo es la lista, ¿verdad? No sé si de los que respondían ahora que ya tienen el inventario, no solo es la lista, sino incluye el uso, la criticidad, qué tipo de riesgo tiene asociado. Y para ese inventario, el siguiente paso que en la clasificación es poder tener claro también los roles. Entonces es importante que en ese inventario que hacemos ya se sepa quién es el dueño de negocio del modelo, quién es el encargado del desarrollo, quién es el encargado de la validación, de la puesta en producción, cuál es el estado de ese modelo, qué estatus está, está en producción, está recién validado, está recién salido, o más bien ya le toca mantenimiento o monitoreo, como cuando nos toca llevar el carro a hacerle el cambio de aceite, ¿verdad? Sabemos que después de tantos X tiempo o X kilómetros, hay que ir a hacerle un cambio de aceite o hacerle algún tipo de mantenimiento. Entonces, esa periodicidad del monitoreo también se define en ese inventario de forma tal que de aquí se desprenden el plan de acción, las acciones a seguir, ¿verdad? Cuándo tenemos que ir a monitorear, cuáles son los más críticos, etcétera. El pilar B, que es documentar para lograr trazabilidad. Y aquí, por las respuestas que van, es donde más tenemos que poner atención, ¿verdad? Que es el siguiente escalón. ¿Qué significa documentar en la gestión de riesgos modelos? Bueno, poder explicar sin ambigüedades, poder explicar lo que hacen los modelos, cómo se están controlando, de forma que no hayan ambigüedades. Debemos evitar la documentación por cumplir. Ya lo hablamos un poco ahí, ¿verdad? Sin embargo, eso tiene mucha relación con ese último escalón del seguimiento y la trazabilidad. ¿Por qué? Porque cuando documentamos por cumplir, en realidad esa documentación queda estática. Es una foto de una sola vez eh, y no nos permite realmente tomar acciones después de ello, ¿verdad? Una vez que tengamos que otra vez cumplir o nos estén exigiendo, entonces vamos y volvemos a actualizar la documentación, pero definitivamente que no nos está ayudando, no es una herramienta para poder nosotros gestionar de forma correcta los modelos. Muy bien, cuando hablamos de documentar, además de lo que veíamos en el inventario, tenemos que saber qué es lo que hace el modelo. ¿Con qué datos trabaja? ¿Cuáles son esas fuentes de información? Si hay alguno de esos datos que, que no estemos monitoreando de forma correcta y que entonces eh, pongamos el ejemplo de alguna variable que sea importante o crítica para el modelo y no la estamos monitoreando. Entonces, si no lo tenemos claro, en el momento que esa variable se caiga o sufra algún tipo de problema, no nos vamos a dar cuenta y podemos estar cayendo ya en alguno de la materialización de los riesgos. ¿Qué limitaciones tienen los datos o qué limitaciones tenemos para el modelo? Si tenemos todavía procesos que son muy manuales, si debemos automatizar algunas partes del proceso, cómo hacemos para controlar. Y cuando hablamos entonces ya haciendo doble clic al tipo de datos que debemos de documentar, estamos hablando desde las fuentes de información, cuáles son esos diferentes fuentes de información, las variables, el metadato, ¿verdad? O el diccionario de esos datos, cómo entenderlos de forma tal que si yo lo quiero compartir con otra persona de la organización pueda entender fácilmente, pero también hablamos de documentar los códigos y los informes, las salidas propiamente de los modelos. Esto último es bastante relevante porque hay un riesgo indirecto que tenemos cuando es una única persona la que domina la documentación o el proceso de inicio a fin de uno de los modelos. Si esa persona sale de la organización, pues ya sea de forma definitiva o de forma temporal, tenemos a alguien que pueda llegar a
a tomar ese modelo, esos datos, esos códigos y hacerlos ejecutar de forma transparente? ¿O tendríamos ahí una brecha, un sesgo? Bueno, eso es parte de lo que tenemos que revisar. Y el tercer pilar, que es el gobierno y monitoreo de forma continua. Entonces decimos, eh, ya la parte final, ese puente entre el desarrollo y la implementación y monitoreo continuo. Usualmente las firmas analistas internacionales hacen mención de que ese puente usualmente son puentes que se quemaron, ¿verdad? Puentes que se destruyeron, de forma tal que cuando tenemos que hacer el monitoreo, es algo ad hoc que no está conectado directamente con el ciclo de vida del modelo, que vamos a ver ahora un poquito más adelante, y que entonces no podemos regresar de forma continua al ciclo. ¿Cuándo inicia realmente la vida del modelo? El momento que lo ponemos en producción. Entonces, muchas veces nos enfocamos en el desarrollo, la validación, incluso algún rol que haga una validación independiente, que vamos a ver ahora, que es relevante, es importante, pero lo ponemos en producción y ya no lo vemos más, o no tenemos un periodo definido. Entonces, realmente el modelo, cuando inicie su vida, es en producción, ya que a partir de producción es que estamos tomando decisiones en la organización a raíz de sus resultados. Decíamos la segregación por roles, ¿verdad? Entonces tiene que haber un dueño del modelo, tiene que haber un desarrollador, tiene que haber un validador, tiene que haber un encargado de la implementación, el llevarlo a la operación, y también entonces esta parte de quién es esta persona que tiene el sombrero de la gestión del riesgo de los modelos, que pueda ver todo el bosque y ver, entonces trazar las brechas o las deficiencias que puedan existir. ¿Qué nos permite el monitoreo continuo? Hablábamos ahora de cuando los modelos se comienzan a descalibrar, ¿verdad? Entonces, lo que nos permite el monitoreo continuo es que podamos evitar desviaciones. Siempre van a haber desviaciones cuando estamos hablando de un modelo matemático, un algoritmo. Sin embargo, es parte de el control que podemos y que debemos tener con los modelos. Anticiparnos a esas pérdidas de predictividad, a entender nuevos segmentos que no estamos cubriendo, que no estamos atajando, de forma proactiva o preventiva y no de forma reactiva. Bien, ahora sí, ¿cómo pasamos de este concepto, de esos conceptos que hemos visto, a llevarlo a la práctica, a llevarlo a la operación? Entonces, lo que viene aquí en adelante, secciones 5, 6 y 7, que son las secciones que nos quedan, lo que vamos a ver es eh, esas recomendaciones para la puesta en práctica. Les mencionaba y vuelvo a hacer aquí la mención al inicio, les decíamos que esto es una serie de dos entregas. Este primer webinar, que es los fundamentos, los cimientos de la gestión del riesgo de los modelos, que vamos a conectar con este llevar a la operación, ¿verdad? ¿Cómo llevo estos conceptos a la operación? Y el segundo webinar que vamos a tener, que va a ser por invitación. Ahora, al final de la sesión, vamos a poner el formulario para que se registre, ¿verdad? Va a ser una demostración de inicio a fin de la gestión del riesgo de los modelos embebido con la tecnología. Entonces, para que también estén atentos al final, para que se registren en esta segunda parte de la entrega de la gestión del ruido de los modelos. Muy bien, la sección 5. Entonces, ¿qué es lo que dice la regulación de cómo llevar a la práctica? Bueno, habla de políticas y procedimientos. Establecer un marco adecuado, un marco controlado de políticas y procedimientos que nos permitan entonces regular la gestión de los modelos. ¿Qué es lo que nos establecen esas políticas? Bueno, estas políticas nos establecen los estándares y los roles que debemos designar, que debemos seguir. ¿Qué es lo que nos explican los procedimientos? Los procedimientos lo que nos responden es el cómo. ¿Cómo hacemos la administración o la gestión de cada uno de los modelos? ¿Qué es lo que pasa si no tenemos políticas? Bueno, si no tenemos políticas, caemos en una
inconsistencia ante el querer defender, ¿verdad? Si tenemos políticas claras, tenemos un proceso consistente y cuando tenemos que ir a demostrar a la auditoría interna o auditoría externa o a los reguladores, tenemos argumentos para defendernos. Ahora bien, ¿qué es lo que compone estas políticas y procedimientos? Bueno, hay que tener claro cuál es el ciclo de vida de los modelos, cuál es su categoría, ¿verdad? Hacer una debida categorización de los modelos de acuerdo a su criticidad, su riesgo, cuál es la calidad de los datos que estamos utilizando. Esto, eh, hago un pequeño paréntesis para mencionar acá. Hay que cuidar muchísimo la calidad de los datos, pero también lo menciona el regulador, porque podemos estar tomando decisiones no solo por un error humano de un versionamiento o porque el modelo dejó de ser predictivo, sino que puede estar entrando información contaminada que nos esté llevando a decisiones erróneas. Entonces la calidad de datos es muy importante. Y finalmente, dentro del establecimiento de políticas y de procedimientos, está también el manejo de los proveedores. Ya vamos a hablar ahora en la sección 6 acerca de las diferentes tecnologías que se pueden utilizar para la gestión del ruido de los modelos, pero también entonces cuando nos hacemos acompañar de proveedores de tecnología o de servicios que sean especialistas en la gestión del ruido de los modelos, también hay que normar muy bien la relación que vamos a tener con esos proveedores. Bueno, es un proveedor que me está ayudando a la gestión del ruido de los modelos, me está ayudando a la implementación de una tecnología, me está ayudando al monitoreo, desarrollo, validación de los modelos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las reglas? Las reglas que le vamos a poner al proveedor, que nosotros tengamos visibilidad de lo que se está haciendo y que ante una eventual auditoría interna o externa que se hacen periódicamente, también tener esa información clara. Muy bien, ¿cómo gestionamos el seguimiento y la reevaluación de los modelos? Bueno, hay que definir una frecuencia de seguimiento. Dependiendo de los modelos, así va a ser esa periodicidad, de forma tal que podamos definir estas ventanas de cuándo ya necesito ir a revisar los datos, cuándo necesito ir a revisar el desempeño que está teniendo el modelo, necesito ir a revisar la estabilidad del modelo. Estos estas revisiones las basamos en indicadores de forma tal que nos estén alertando de forma anticipada cuando estamos teniendo una degradación en el desempeño. Lo hablamos ahora, ¿verdad? Que no sea que el corazón empezó a funcionar, a dejar de funcionar paulatinamente y no nos dimos cuenta hasta que dio un impacto serio, sino que podamos ir previendo o monitoreando con indicadores proactivos si hay algún tipo de degradación. ¿Cuál es el enfoque que debemos tener en esto? Entonces, les decía que más adelante íbamos a hablar de la cultura. Bueno, la cultura es una cultura de anticiparnos, que no sea algo de cumplir, sino como le mencionaba antes, tenerlo dentro del ADN de la organización. ¿Pero qué significa tenerlo dentro del ADN de la organización? Significa que entonces una etapa, una fase muy clara que es la de permear a lo interno de la organización lo que estamos haciendo con los modelos y por qué es importante gestionarlos y monitorearlos, ¿verdad? Entonces, esto viene acompañado de campañas de concientización, de capacitación a los usuarios, de capacitación a los dueños de los procesos, a los aprobadores, que entiendan muy bien su rol y cuál es y por qué es que está ahí el rol. Muy bien, vamos a pasar a una tercera pregunta que van a ver en pantalla. Sin embargo, también quisiera aprovechar para que hagan sus consultas en el chat si hay alguna consulta de momento. Entonces voy a ir compartiendo la encuesta y también vamos a dar ahí un par de minutos para que hagan sus preguntas. Vamos con la tercera pregunta, que es, por lo que hemos hablado en esta sección 5.
de la madurez en la gestión de los modelos en la organización, en qué nivel se ubicarían? Vean que aquí ya estamos metiendo un poquito más de, de descripción de cada uno de los niveles. Son 5 niveles. Un nivel uno reactivo, un nivel 2 inicial con prácticas dispersas, nivel 3 intermedio, algunas políticas existentes. Entonces, ¿cómo estamos con la madurez de las políticas y los procedimientos? Y para los que ya van contestando la encuesta, si tienen alguna pregunta hasta el momento, la pueden escribir en el espacio para preguntas. Luis, tenemos una consulta por acá. ¿Qué tipo Sí. de riesgos comúnmente ocultan los modelos sin que los usuarios lo noten? Muy bien, esa es una muy buena pregunta, porque hay riesgos de todo tipo, hay riesgos directos e indirectos. ¿Verdad? Pues ya hemos hablado de algunos de ellos. Esencialmente hablamos de los riesgos que tienen que ver con datos erróneos, ¿verdad? Entonces, o información errónea. Entonces está desde la información que está ingresando, la forma en que lo estamos procesando, eh, o las variables que estamos utilizando. Luego está el tipo de riesgo que tiene que ver con el error humano. Ya lo mencionábamos ahora, al tener procesos tan manuales que la persona que tenía que hacer una validación se equivocó en un número, en un ponderador, en un coeficiente, y que el modelo esté entonces eh, tomando decisiones con parámetros erróneos. También asociado a ese error humano está el ejemplo del versionamiento que decíamos ahora, el riesgo de que estoy poniendo en producción una versión que no es, ¿verdad? Y, y está el tercer gran grupo de riesgos que tienen que ver con el incumplimiento, ¿verdad? Básicamente es más asociado a una consecuencia que es el no cumplir con la regulación y que vengan sanciones, no poder argumentarle al auditor, al regulador, el porqué, eh, el porqué de un modelo que no esté bien controlado o bien calibrado, ¿verdad? Entonces, eso es una consecuencia también a la que estamos eh, también de la que no estamos exentos y que tenemos que controlar. Pero básicamente, si son riesgos directos e indirectos asociados al tipo de decisiones que estamos tomando por, ahora sí, diferentes factores, como decíamos, los datos, el error humano, el manejo de versionamientos, también la interpretación, decíamos también la descalibración o estar tomando decisiones con un modelo que creemos, que como es silencioso, que creemos que está bien, pero que realmente ya está saliéndose, por ejemplo, de nuestro apetito de riesgo, ¿verdad? En el caso de los modelos que tienen que ver con score de originación, de administración e incluso de cobranza. Muy bien, ya acá tenemos las respuestas. Vean que hay un 50% que se coloca en un nivel 4, tienen un nivel avanzado de inventario, validaciones y monitoreo formalizados. No hay ninguno que te coloque en un nivel 5, ¿verdad? Que sería el nivel de maduro con un gobierno robusto, automatización y auditoría continua. Ese es el nivel al que queremos llegar, ¿verdad? Hay dos porcentajes ahí importantes de 22% en el nivel 2 y nivel 3, ¿verdad? Cerca de la mitad, podríamos decir que entonces están en niveles de 2 o 3, que es algunas políticas, pero no son tan consistentes, o con algunas prácticas iniciales. Muy bien. Vamos a avanzar porque entonces la respuesta a cómo llegar a esos niveles superiores, ¿verdad? Nivel 4, nivel 5, es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Esto es un resumen de esta sección 5 de cómo vemos
el ciclo de vida del modelo, cuáles son esas etapas. Esto podemos hacer doble clic y hacer subactividades o subtareas o subetapas. Pero esas son, digamos, las 7 fases del ciclo de vida de los modelos, al menos las que más se repiten por las diferentes firmas analistas internacionales. Muy bien, entonces tenemos en la primera etapa, que es la propuesta del modelo, es la definición, los objetivos del modelo, qué es lo que va a atacar. Antes de siquiera ir a tratar de conseguir unos datos, de tirar una primera línea de código, un primer algoritmo, hay que definir muy bien el objetivo del modelo. Y aquí hay algo, y hablo un poquito más para perfiles técnicos, que cuando vamos a hacer el desarrollo del modelo nos enfocamos mucho en el desarrollo, en la técnica, en qué podemos, qué tipo de técnica avanzada podemos sacar. Sin embargo, no tenemos claro el objetivo de negocio. Entonces, siempre hay que entender el objetivo de negocio en esta propuesta, traducirlo a un problema analítico, resolverlo analíticamente y volver a responder en términos de negocio. Entonces no dejamos, no perdamos de vista ese salto entre la parte técnica y la parte de negocio. Bien, la segunda etapa es ya ahora sí propiamente el desarrollo del modelo. El desarrollo se hace en una vez, ¿verdad? Se desarrolla el modelo y una vez que se hace esto, tenemos dos tipos de validación, que esto es lo principalmente en lo que hay principales falencias, ¿verdad? Ya ustedes lo han ido contestando ahí, que tiene que ver con el gobierno, la trazabilidad y la división de roles. ¿Por qué? Porque hay una validación, que le podemos llamar también prevalidación, que es la que hace el desarrollador del modelo de forma tal que lo que salió garantice o valide que estaba bien. Si esta prevalidación no pasa, entonces regresamos al desarrollo del modelo e incluso puede ser que tengamos que ir a modificar algo de la propuesta. Una vez que esta primera línea de defensa, porque esto es una misma línea de defensa, pasa la prevalidación, pasamos al concepto que le llamaríamos validación independiente. Esto ahora es un tercero, por decirlo de alguna forma, alguien más, no es el que desarrolló ni el que hizo la prevalidación, sino que es una validación independiente. ¿Ok? Hace la validación, esto todavía estamos bajo el agua, ¿verdad? Aquí no ha salido el modelo. Hace la validación independiente y si es positiva, entonces avanzamos a la etapa de aprobación y si no, regresa a cualquiera de las etapas anteriores. La etapa de aprobación, ya esto es el dueño del proceso o del modelo o el dueño del encargado de negocio, que hace la aprobación con base en los resultados. Ya aquí esa aprobación, si bien se pueden ver criterios técnicos del rendimiento del desempeño de los modelos, ya esto tiene un check acá y tiene un check acá. Entonces aquí lo que buscamos más es cómo se está viendo en términos de negocio, los resultados. Después de eso pasamos a la etapa de implementación. Este es el puente que yo les decía. Gartner dice que cerca del 50% de los modelos que se desarrollan no llegan a implementarse. Entonces, este puente aquí se quiebra, se rompe, se interrumpe, de forma tal que el esfuerzo que hay acá, en la mitad del desarrollo de los modelos, no llega a pasar acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que esta etapa de acá sea expedita, sea lo más automatizada posible y lo más natural? Llegamos a la implementación y hasta en este momento sacamos la cabeza del agua, ¿verdad? Ya hasta aquí el modelo va a empezar a estar en producción, a tomar decisiones. Esta es otra etapa que usualmente nos saltamos o que queda de forma reactiva o que es, de la pregunta que hacían ahora, uno de los principales riesgos que se ven materializados. Y es cuando estamos tomando decisiones con un modelo que hicimos hace 2 años, no hemos hecho un monitoreo correcto para entender si sigue cumpliendo con el objetivo propuesto, si las variables con las que se desarrolló, si los indicadores de desempeño que tenía siguen siendo vigentes y también si tiene una correcta aprobación desde el punto de vista de los resultados de negocio que están dando. Entonces, esto, como les decía, puede ser un doble clic y esa etapa de monitoreo es como un miniciclo. Bueno, digo miniciclo, pero en realidad no es ni tan mini, ¿verdad? Porque tenemos que hacer
una validación exhaustiva, ¿verdad? Ya el modelo estando en producción para poder decir, bueno, sí, este modelo sigue cumpliendo, hay que hacerle tales ajustes, o puede ser que la respuesta sea, bueno, vamos a mantenerlo ahí unos meses más, pero ya este modelo hay que hacerlo desde cero, de nuevo. Entonces volvemos a entrar acá y volvemos a entrar al ciclo. Muy bien. Antes de entrar acá a la sección 6, vamos a revisar si hay alguna pregunta. Ahí, Ailey, ¿me ayudas con preguntas? Sí, permítame para checar. Ujú. Ok, me parece que podemos continuar de momento. Ok, perfecto. Entonces vamos a aprovechar que son las 11. Vamos a hacer un receso corto de 5 minutos para que si ocupan ir a tomar agua, levantarse y volvemos a las 11:05. Vamos a ponerles una cuenta regresiva aquí en la pantalla ya para venir con el cierre de este webinar. Como les decía, a partir de acá vamos a ver cómo plasmar la gestión de riesgo de los modelos en la tecnología. Entonces, ¿cuál es el rol que cumple la tecnología en la gestión del riesgo de modelos? Un acercamiento moderno. Bueno, un poco lo que ustedes respondían por ahí ya. El Excel ya no soporta el control necesario. Podemos tener un muy buen inventario en Excel con la identificación de todo lo que tenemos, pero en el momento que hacemos, necesitamos hacer la trazabilidad de eso, necesitamos una plataforma que nos permita gestionar esos roles, esas responsabilidades, esas alertas automáticas, que nos esté avisando cuando ya se venció el periodo de que hay que ir a revisar un modelo de inventario, que le llegue una notificación al responsable del modelo, si hay alguien que tiene una brecha o un plan de acción que cubrir, entonces también lo está haciendo, de forma que podamos automatizar, ¿verdad? Entonces, eso, sí, el Excel nos permite soportar el inventario, pero no nos permite hacer ya esta gestión que requiere. ¿Cómo podemos resumir y simplificar esa gestión? Bueno, es trazabilidad, manejo de las versiones, la evidencia. Además de la parte de la gestión, tenemos la parte de la tecnología que nos ayude, y ahora sí, en la parte más técnica de decir el modelo, cómo lo valido, cómo manejo versionamientos de cada algoritmo, de cada código, y cómo nos permite gestionar una debida documentación que sea automatizada, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es más automatización, menos riesgo humano, menos riesgo de estar tomando decisiones con información desactualizada. Ahora vamos a ver cómo se define un stack tecnológico moderno para la gestión del riesgo de los modelos. Tenemos estas tres capas. Entonces, vamos a tener una capa técnica que es, hablemos así, el que cubre la plataforma analítica. Vamos a tener una capa de gobernanza que es la gestión operacional, ¿verdad? Lo que decía ahora de roles, responsabilidades de forma automatizada, y una capa metodológica. Es decir, si solo tenemos una plataforma analítica y un gestor operacional, requerimos una capa metodológica que nos permita, que nos defina cómo funcionan, cómo se integran, cómo interactúan entre ellas, ¿verdad? Entonces, logrando así una integración completa del stack tecnológico. Bien, entonces, la capa técnica, vamos a iniciar con un inventario técnico de los modelos. Esto es tener los diferentes modelos en una plataforma analítica centralizada. Que podamos tener pipelines reproducibles, esto es el inicio a fin, desde la ingesta de los datos hasta los informes. Que podamos tener versionado automático. Entonces, ya aquí estoy hablando para las áreas, ¿verdad? Que sabemos que aquí hay diferentes roles, ¿verdad? Entonces, para los roles que les toca, ya el modelo, la gestión, el envío, el día a día del modelo, es esta capa tecnológica. Entonces, versionado automático quiere decir, bueno, cuando yo cambio de un modelo, hago algún ajuste, que me gestione una versión de forma automática, y olvidarnos de entonces aquello de versión 12 del modelo ahí documentada,
en una documentación rígida. Fact sheets automáticos, que esto es los estadísticos de desempeño de los modelos que puedan salir de forma automática, que nos sirva para la documentación. Y finalmente, el monitoreo de las alertas propiamente de cuando tenemos que ir a revisar alguno de los indicadores de que el modelo no está funcionando bien y demás. Ahora bien, antes de pasar a la capa de gobernanza, me gustaría mencionar un par de cosas acá y, y, y ver si se sienten identificados. La plataforma analítica debe ser una plataforma que permita gobernar todos los modelos en un solo lugar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que usualmente nos encontramos? Bueno, que hay modelos en diferentes plataformas, desde open source como Python, como R, incluso algunos modelos que están en Excel, algunos modelos que alguien tiene en algún otro tipo de código. Entonces, no hay, digamos, la información de los modelos está en silos. Entonces, cuando hablamos de tener un inventario, pipeline reproducible, versionado automático y todas estas funcionalidades, es definitivamente tenemos que salirnos de esos silos y tenerlos dentro de una capa que se pueda gobernar. Luego está la capa de gobierno, que es el gestor operacional. Entonces aquí ya hablamos para estos roles que no son los que desarrollan, validan los modelos, sino que llevan el inventario, tienen que ver quién es el dueño, el validador, todo ese tipo de tareas, ¿verdad? Que es la parte más documental o de gestión. Entonces, llevar el inventario organizacional con lo que pide el regulador, ¿verdad? Nos pide una plantilla de 15, 20 o más campos que hay que documentar de ese inventario, asociado automáticamente a los roles y a esta matriz, saber quién es el responsable, quién es el que aprueba, quién es el que ve los informes e implementa. Flujo de validación y aprobación. Esto es bastante importante porque les decía ahora, eh, saber quién es el que tiene que validar, quién es el que tiene que aprobar y que quede documentado para que cuando llegue la auditoría decir, vean, aquí está la trazabilidad de quién fue el que validó, en qué momento, cuáles fueron sus comentarios, cuál fue el que aprobó. Aquí está el aprobado, rechazado, sus recomendaciones, de forma que quede esa gestión documental, que sea una evidencia que se pueda auditar y que cumpla con trazar todo el ciclo de vida del modelo. Entonces, para ser claro en esto, la capa de gobernanza es la que nos permite, desde una visión más amplia, la visión del bosque, de quiénes están interactuando y cómo va pasando por cada etapa del ciclo. La capa técnica de la plataforma analítica es la que nos tiene que ayudar a poder, ahora sí, gestionar esos modelos, la data, los algoritmos, eh, de forma tal que estemos cumpliendo técnicamente. Y la capa metodológica, entonces les decía que cómo hacemos para que esas dos capas se hablen, no sea algo estático del momento, sino que esté en una mejora continua. Bueno, ahí es donde entran las políticas y el procedimiento. Dejar los pasos, los procedimientos claros que se van a seguir, las políticas que hay que seguir para asegurarnos que estemos en cumplimiento. Hay que hacer un diagnóstico y brechas. Entonces, si lo ven aquí, es este rol de un especialista metodológicamente que recomiende qué plan de acción se puede seguir de forma tal que podamos mitigar las brechas. Entonces, estamos hablando de que pueda llevar o hacer la trazabilidad del modelo operativo y que permita hacer una validación independiente. Esto es bastante relevante para no ser juez y parte, ¿verdad? De forma tal que haya una validación de alguien que de forma objetiva y extrayéndose del día a día puede hacer este tipo de validación. Ahora bien, la última capa que hablamos de la integración de todo el stack. Entonces, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que queremos tener? Si tenemos esto en estas plataformas gobernadas, entonces logramos tener un inventario único, una trazabilidad de inicio a fin, que no se nos vaya a perder nada, ¿verdad? Que no haya que ir a abrir un Python, y luego un Excel, luego un software propietario para ir mostrando cada uno de los modelos, sino que todo esté en un mismo lugar. Eh,
que los flujos estén conectados, ¿verdad? Esta integración entre estos flujos de forma tal que cuando se den aprobaciones o avances en los ciclos de vida del modelo en la capa técnica, eso se actualice en la capa de gobernanza y que dispare entonces las acciones que debe disparar a los diferentes actores, ¿verdad? A los diferentes roles y que entonces podamos tener esta evidencia automática, auditable, transparente, natural, que podemos mostrar al regulador cuando haya algún tipo de auditoría interna o externa. Bien, entonces, yendo más allá del Excel, nosotros lo que vamos a ver en el segundo webinar es en funcionamiento plataformas que nosotros hemos trabajado y que recomendamos para la gestión integral del riesgo de los modelos que nos faciliten la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa plataforma ideal para albergar esta capa técnica? ¿Cuál es esa plataforma ideal para albergar esta gestión operacional? ¿Y cómo me garantizo de que se comuniquen entre ellas? Bueno, em, eso es lo que nos permiten esas tecnologías, nos permiten llevar un inventario, las aprobaciones, la auditoría automática, poder llevar informes o dashboards para ver el estado y las prioridades de los modelos y que nos permitan reducir la carga y aumentar el control. Esto es muy relevante porque este costo oculto que muchas veces no tenemos tan claro, tan evidente de está bien, yo estoy cumpliendo, pero ¿cuánto tiempo y cuánto esfuerzo y cuánto dinero me está representando el tener ese proceso así controlado? Si está muy manual, desde la parte técnica hasta la parte de el monitoreo. Muy bien, vamos a pasar ya entonces a la última pregunta para mostrarles aquí en pantalla y que veamos un cierre de las tecnologías para enlazar con la segunda entrega del webinar. Les voy a compartirles esta última pregunta, que es lo que queremos es que tengamos una matriz de urgencia e impacto. Voy a poner acá el query y básicamente lo que vamos a buscar es entonces que en estos tres elementos que tenemos acá, que es el diagnóstico, inventario de modelos, la segregación de roles y la implementación tecnológica, que ustedes los pueden clasificar, ubicarlos en una matriz de cuánto impacto y urgencia ven cada uno de estos elementos. Permítanme ver si no están seguros que lo tengan en pantalla. Listo, confirmo si está en pantalla. Ok, perfecto. Ujú. Tenemos por acá una consulta. Me queda duda cómo estas capas interactúan entre ellas y cómo se fusionan en el contexto del stack tecnológico. Ok, eso es una muy buena pregunta porque suele ser el, el talón de Aquiles cuando hacemos desarrollos a la medida o utilizamos plataformas que no se hablan entre sí, que no nos permiten esa integración. Básicamente lo que buscamos acá es que de los resultados que estemos teniendo de la plataforma analítica pueda alimentar mediante integraciones automáticas entre las dos tecnologías, que entonces pueda ir actualizando el flujo de la gestión operacional. Entonces, va a recibir periódicamente cuando hay algún cambio, cuando se avanza de una etapa a la otra, de acuerdo a cada uno de los roles, ¿verdad? El que desarrolla reporta que ya está desarrollada la etapa, entonces cómo eso se alimenta en la gestión operacional, el que valida hace su tarea, hace la validación y da como aprobado o rechazado el modelo, entonces también que eso se alimente en la gestión operacional de forma tal que sea automático. Lo que pasa ahora, o lo usual que sucede es
que, que los, que las plataformas no se comunican, ¿verdad? Entonces, tenemos por un lado la parte técnica, por otro lado la parte de gestión, pero qué es lo típico? Y aquí, si hay roles de ese tipo, probablemente se sientan identificados. Hay que estar detrás de los dueños de los modelos, de los procesos, persiguiéndolos para ir a tocar la puerta y decirles, ya usted desarrolló el modelo, ya lo validó, no me ha actualizado la bitácora, no está claro cuándo va a cuándo es que tiene que hacer el siguiente mantenimiento periódico, ¿verdad? De forma tal que haya que estar detrás. Entonces, esta integración entre las dos plataformas lo que permite es esa automatización de esas tareas, ahorrando un montón de tiempo, eh, para que entonces, ya ahora sí, el que tiene el sombrero de la gestión integral del riesgo de modelos se dedique más, como decíamos ahora, más automatización representa más control, ¿verdad? Hacemos menos procesos manuales y nos podemos dedicar más tiempo al control, a la parte rica del proceso que es alimentar. Muy bien, vamos a dar un par de minutos para la respuesta. Yo sé que esta hay que tomársela con calma por el tema de, de la clasificación. Y si hubiese alguna otra pregunta, Sí, vamos a ver. ¿Cuáles son los pasos esenciales para iniciar un proceso de MRM efectivo? bueno, eso es una muy buena pregunta porque justo con ese ejercicio que estamos haciendo, aquí hay tres, al menos de esos pasos esenciales, ¿verdad? Hablamos del diagnóstico, ese es el primer paso, ¿verdad? El diagnóstico del estado actual. Lo segundo es un inventario, ¿verdad? Que también lo vemos aquí en pantalla, está simplificado como un macro tema, diagnóstico, inventario de los modelos. Documentación de los modelos y de los roles, roles, responsabilidades, quién aprueba, quién hace la validación y demás. Y la definición de políticas y procedimientos que responden al gobierno de ese proceso. Entonces, ahí podemos simplificar así los pasos esenciales para que puedan iniciar en la gestión del riesgo de los modelos. Son esas cuatro cosas. Muy bien, ya tenemos 11 respuestas. Vamos a dar unos 30 segundos más. Si requieren un poquito más de tiempo, nos los pueden decir aquí al chat. Muy bien, vamos a ver los resultados. Vean que cuando nos posicionamos acá encima de la respuesta se ven em, las diferentes respuestas, ¿verdad? Entonces, lo que vemos acá es diagnóstico de inventario del modelo eh, en una matriz de urgente e importante. Sin embargo, aquí también interpretamos que hay algunos que ya tienen ese diagnóstico inventario, entonces ya está dado por hecho. La segregación de roles definitivamente se le da bastante urgencia y bastante impacto. Veamos los puntos principales en la parte superior derecha. Y la implementación tecnológica está un poquito más variado. Aquí lo que podemos entender es que está más asociada a que ya hay algunas tecnologías, pero podemos vincularlo con la pregunta que hacían ahora de la integración, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que yo tenga una plataforma analítica, yo tengo algo de gestión documental, cómo las integro? O puede ser que solo tenga alguna de las dos. Entonces, de los tres es la que está quedando con mayor priorización de impacto. Muy bien, vamos a avanzar ya con la última sección, que es la sección 7 para finalizar.
Y esto es precisamente el cierre. Lo que queremos mostrarles acá es ruta de implementación. Por dónde empezamos entonces? Bueno, hay una fase uno que es el mínimo requerido. Veamos ahora diagnóstico, inventario. Y después hacemos doble clic y hacemos la profundización, optimización, automatización de esos procesos, ¿verdad? Entonces esto es eh, comernos el elefante a pedacitos o el pastel a tajadas y no de un solo mordisco, ¿verdad? ¿Cómo nos ayuda este stack? ¿Cómo nos apoya este stack tecnológico? Bueno, nos habilita la fase uno para inventario y documentación y poder luego pasar a la fase 2 de monitoreo continuo, cuando ya requeramos meter esa integración entre las tecnologías. ¿Cómo pueden empezar con esto ya mañana, dependiendo del nivel en el que estén? Bueno, los pasos son el diagnóstico, el inventario y las políticas iniciales. Si ya esto está, entonces podemos decir que ustedes están en un nivel de fase 2, ¿verdad? Que es poder ir a hacer una mejora, una profundización en los procesos. Lo que buscamos es una activación rápida por medio del stack que nos permita iniciar con ese diagnóstico inventario y si no, en la fase 2 el poder llevar esos procesos a la automatización, a la integración entre ellos. Muy bien. Y finalmente, esto es desde Data Analytics, cómo les podemos apoyar a la gestión de modelos. Bueno, en todas las etapas que hemos visto el día de hoy, nosotros lo resumimos en estos 6 aspectos que son el apoyo consultivo que podemos dar. Podemos brindarles apoyo, el diagnóstico de la gestión del riesgo, ¿verdad? Hacer esa evaluación inicial con un marco internacional y entendiendo la legislación de cada país y qué es lo que están pidiendo actualmente, ¿verdad? En qué etapa están. Lo segundo es apoyarles en este inventario y clasificación, hacer un registro completo, la criticidad de los modelos, cómo se establece esa criticidad y todos los diferentes elementos con los que hay que cumplir para este inventario y no solo cumplir, sino poder sacar ventaja de ello y tener una ventaja competitiva. Identificación de brechas. Bueno, entonces una vez que tenemos diagnóstico de inventario, ¿cuáles son esos gaps que tenemos versus el estándar que se pide, tanto internacional como nacional? Y cuáles son los riesgos claves que hay que ir a trabajar. Y decíamos que esto lo que hacemos es una priorización. Entonces, nosotros apoyamos con la metodología y la hoja de ruta para ver cuáles son esos casos o esos riesgos, esos procesos iniciales que hay que ir a trabajar de acuerdo a criticidad. Adicional, agregamos recomendaciones con el manejo de las responsabilidades, el manejo de los plazos por tipo de modelo y la segregación de funciones. Les decíamos que se requiere también que esto sea parte de toda la cultura de la organización. Entonces, tenemos capacitaciones especializadas de dos tipos, principalmente es, si hablamos de la tecnología, de este stack tecnológico, entonces que los diferentes roles y agentes puedan utilizar la tecnología y como que la sepan utilizar, que estén debidamente capacitados, pero también esos talleres prácticos que nos permitan fomentar la cultura ya para los usuarios finales o para más amplio para todos los que toquen en algún momento que tengan algo que ver con los procesos que tienen modelos asociados. Y por último, y más importante, facilitarles la tecnología. Entonces somos representantes, partners de tecnología que les permite a ustedes embeber este stack tecnológico, tanto la plataforma analítica como la plataforma de gestión documental y la debida integración de esas dos plataformas. Y les apoyamos tanto en la habilitación de la plataforma, su implementación y el soporte evolutivo. ¿Qué entendemos por soporte evolutivo? Que no sea una implementación y listo, sino que ustedes requieren acompañamiento ya en producción para hacer mejoras, ajustes, mientras ustedes absorben ese conocimiento o también si ustedes lo quisieran tercerizar, nosotros brindamos ese tipo de acompañamiento. Muy bien, vamos a dejar un último espacio entonces para preguntas. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, los próximos pasos. Lo que, lo que buscamos es que ustedes puedan iniciar con una evaluación del nivel actual. Recuerden que
que la gestión del ruido de los modelos es una gobernanza sobre todo lo que mueve el negocio. Entonces, eh, invitarles a que evaluemos en qué parte del proceso están ustedes y cómo nosotros les podemos apoyar de forma tal que podamos ir aumentando o escalando en los siguientes niveles. Ya vamos a pasar a ver si hay preguntas. Voy a compartirles, como les prometí al inicio de la sesión, este es el formulario por invitación que queremos dejar a todos los que estén interesados en la segunda entrega de esta serie de webinars de la gestión de ruido de los modelos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es lo que vimos hoy ya directamente a la operación, o sea, una demostración de inicio a fin de un sistema completo de gestión de ruido de los modelos, con el stack tecnológico, con la plataforma analítica, con la gestión operacional y la integración entre ambos. Entonces ya pueden pasar a registrarse. Me ayuda Eileen, no sé si tenemos, bueno, ya tenemos aquí el vínculo también, si quisieran registrarse a través de URL, ya está en el chat para que se registren. Muy bien, pasamos a preguntas finales. Si hubiese alguna pregunta. Ujú. Sí, tenemos una por acá. ¿Cuál sería el primer paso recomendado para iniciar con una estrategia de este tipo? Ok, el primer paso para, si está de cero, es el diagnóstico, ¿verdad? Voy a volverme aquí un poquito. Ese es el diagnóstico, la evaluación inicial con el marco internacional y lo que diga la regulación local. Ahora bien, por las respuestas que hemos ido teniendo y que les agradezco mucho la participación que han tenido los diferentes participantes, sabemos que hay diferentes niveles. Entonces, básicamente sería hacer una revisión de en qué paso estamos para saber a partir de dónde iniciamos. Si hay que hacer un diagnóstico o si ya el diagnóstico está, el inventario y la clasificación, identificación de las brechas, la metodología y el roadmap, la hoja de ruta, o si ya todo esto estuviera cubierto y lo que se quiere es pasar a la parte de la herramienta tecnológica y cómo automatizar eso. Entonces, iniciar con el paso en el que estén de estos. Haríamos un diagnóstico general para entender en cuál etapa está y que puedan entonces así avanzar. Muy bien. Mientras vemos si hay alguna otra pregunta, les estamos dejando aquí también en pantalla medios de contacto. Nos pueden contactar vía WhatsApp si quisieran agendar una sesión uno a uno para que podamos hablar del estado en el que están y cómo hacer ese diagnóstico del que hablamos. Entonces pueden agendar también una sesión con nosotros. O si quieren que nosotros les contactemos y que definamos un espacio en agenda para conversar, entonces también nos pueden contactar por cualquiera de esos tres enlaces. Con eso estamos dando por finalizado este webinar. Les agradecemos muchísimo su participación, el interés que han tenido en esta temática y que no se pierdan la segunda entrega del webinar, que es ya la demostración sobre la plataforma. Les agradecemos muchísimo que tengan un muy bonito día.